Vamos a empezar con el bloque de fichado. Entonces, seguro que tenéis muchas ganas de empezar a fichar especímenes, pero todavía no. ¿Y por qué no? Pues porque, bueno, podríamos empezar a fichar especímenes, pero me parece que va a quedar un poco más claro si empezamos a explicar otras cosas que es conveniente tener en la base de datos antes de empezar a fichar, para que luego, pues, todo ese proceso del registro sea más sencillo. Entonces, en esta sección vamos a empezar a ver la gestión de nombres científicos, la gestión de taxones y la gestión de localidades. Y después ya vamos a empezar con el fichado como tal de especímenes. Bueno, continuando un poco con el tema que nos ha introducido Paco, vamos a ver primero la parte de nombres y luego la de taxones. Para dar de alta nombres lo hacemos desde la pestaña fichado, que veis que en esta pestañita pues tenéis varias opciones para empezar a meter información, y en concreto los nombres científicos se gestionan desde aquí, introducir nombres científicos. Y nos aparece este formulario. Entonces, dadme solamente un segundito que voy a hacer una cosa. Como a mí sí que no me va a dar tiempo a hacer los ejercicios prácticos, me estoy haciendo una colección que es lo que os vais a tener, ¿vale? Que es la de entomología. Bien, entonces, bueno, continúo. Fichado de nombres científicos. Cuando vosotros entréis a este formulario vais a ver, si fijáis aquí en el numerito de aquí abajo, donde nos muestra el número de registros que tiene la aplicación, os va a aparecer 0. Eso si estáis conectados a la colección que habéis creado vosotros. Bueno, la habéis llamado creo que coleópteros, no sé si alguien le ha dado otro nombre. Vamos a hacer la serie de casos prácticos que vamos a hacer ahora, vamos a hacerla en nuestra base de datos que está vacía y que hemos creado en la mañana. Entonces, esto quiere decir que no tenemos ningún nombre. Este formulario que estamos viendo de nombres, toda la información que registremos aquí se va a guardar en una tabla que se llama nomen, en la aplicación, y que tenemos aquí vinculada con una flechita con este nombre, nombres. Un poco repasándolo de esta mañana, si nos ponemos encima con el ratón, vemos la ruta en la que está cogiendo la tabla y es en la colección de entomología que hemos creado. Entonces, si yo abro la tabla, en mi caso, como ya he metido algún nombre, pues tengo algunos campos ya rellenos, algunos registros, pero en vuestro caso va a estar vacía. Entonces, antes de empezar a fichar, y en este punto casi mejor que escuchéis antes de meter nada, porque luego os voy a dejar un ratito para que trabajéis, os quiero explicar cómo funciona el formulario. Una cosa, bueno, a tener en cuenta es que estáis trabajando con una colección zoológica, que en principio es la que os hemos pedido que creéis en la práctica, y vamos a tener una terminología, y si estuvieseis en una colección botánica va a variar un poco la terminología, porque que igual aquí no se ve, pero luego cuando cambiemos una opción vamos a darnos cuenta. Entonces, en esta parte de aquí arriba lo tenemos dividido como en dos partes. La parte de arriba, que es el nombre, un nombre científico que vamos a utilizar en la colección, y en la parte de abajo nos sirve para hacer una gestión de ese nombre. Y a ver cómo explico esto sin volveros muy locos. Bueno, como ha dicho Paco, en teoría los nombres que nosotros vamos a cargar en nuestra aplicación van a ser los nombres que se utilizan en la aplicación, es decir, sin entrar a ver si son aceptados o no, pero es verdad que desde la aplicación podemos hacer una gestión de esa nomenclatura. Es decir, yo puedo recibir una ficha de un ejemplar que tenga un nombre científico, pero quizás yo puedo decir si ese nombre es un nombre aceptado o si tiene o es un sinónimo de otro nombre aceptado y yo sé cuál es. Entonces esto nos permite gestionarlo, de manera que los nombres que yo meta aquí van a ser los que a mí me van a aparecer disponibles para asignar un ejemplar, y lo que ponga aquí es simplemente un nombre que va a estar asociado a esto, o sea, un nombre que va a estar asociado, y ahora vemos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si yo voy a coger uno de los ejemplos que tenemos en el caso práctico 3, que va a ser un...
por ejemplo, un Culex Color. Bueno, aquí he creado uno que tiene algunas diferencias con el que tenemos en el caso práctico, porque como ya tenía creado ese nombre, no me va a dejar duplicarlo, que esto es un aspecto importante de la tabla de nombres, y es que no me permite duplicar registros, siempre va a haber un nombre una vez y no más. Entonces, este digamos que es el nombre que yo luego asignaría a un ejemplar, pero yo tengo la opción, no es obligatorio, de asignarle un estatus a este nombre. Puedo decir si es un aceptado, si es un sinónimo, o incluso si quiero hacer una gestión de la nomenclatura un poco más compleja, tengo este botón de aquí que es cambiar a entrada de datos para nomenclatura completa, en el que para este nombre puedo indicar incluso cuál es su basiónomo, cuál es su protólogo, o indicar otros comentarios, o una información sobre la distribución, notas taxonómicas, etcétera. O sea, para este taller no vamos a entrar aquí, y de hecho es muy raro que en una colección se gestione hasta este punto la información nomenclatural, pero bueno, sí quiero que sepáis que existe la opción. Entonces, en este caso, como decía, aquí voy a poner cuál es el nombre que voy a utilizar en mi colección, que es el que me han traído en una ficha o en un cuaderno de campo, y le voy a decir que realmente esto no es un nombre aceptado, sino que es un sinónimo. Y es un sinónimo, y abajo indicaría el nombre que es el aceptado, que es Culex pipiens. Y aquí pongo, por ejemplo, ¿hasta aquí esto se entiende? Vale, entonces, bueno, quería explicaros esta parte, aunque yo entiendo que muchos quizás no vayáis a utilizarlo, porque hemos implementado en Elysia una opción que si la tenéis rellena es muy práctica, y es que te permite hacer búsquedas por el nombre aceptado. Es decir, hasta ahora lo que ocurre era lo siguiente: tú querías buscar un nombre, imagínate que hay un especialista que está estudiando una especie, y esa especie ha estado recogida a lo largo de la historia del herbario o de la colección de historia natural con varios nombres. Entonces, yo tendría que ir a buscar cada uno de esos nombres si realmente quiero encontrar todos los ejemplares a los que pertenece esa especie. De esta manera, si yo tengo una gestión de la nomenclatura, lo que haría sería buscar el nombre aceptado, y en la consulta me devolvería todos los ejemplares que tengan sus sinónimos. No sé si me he explicado. Queda un poco la vuelta, pero bueno. Entonces esto es muy práctico, pero yo entiendo que esto es un trabajo añadido a la colección, pues que igual no todo el mundo puede hacer, entre otras cosas porque no tienes que ser especialista del grupo con el que trabajas en la colección, etcétera. Pero bueno, como esta aplicación también puede ser utilizada pues por gente que está haciendo su tesis o sus trabajos, pues igual es una parte que es interesante para utilizar. Si, por ejemplo, queremos meter cualquier otro nombre, meto una planta. No tengo por qué rellenar el estatus, y si yo considero que es aceptado, pues simplemente le doy aceptado, y para que se me rellene en la parte de abajo, en vez de volver a teclearme otra vez todo, le digo rellenar los nombres aceptados, rellenar nombre aceptado, es decir, la parte de abajo, cuando el estatus sea aceptado. Entonces le digo solo este registro y ya me rellena la información, así me ahorro el tecleo. A ver, algunas consideraciones a tener en cuenta de este formulario. Vais a ver que siempre hay guioncitos bajo, por defecto se rellena con un guión bajo, y esto es porque, como no me deja tener, no me deja tener estos campos vacíos, porque son campos clave, y así pues es más fácil controlar si tenemos duplicados o no. O sea que se recomienda que si no hay ningún valor para ese campo se deje con un guión bajo. Por defecto os va a aparecer, lo único que tenéis que tener cuidado es que si empecéis a teclear no lo hagáis al lado del guión bajo, que lo hagáis sustituyendo totalmente el valor del campo. Hasta aquí fácil, ¿no? Sí. Este botón de aquí arriba, repito que si queréis pasar a la nomenclatura completa. Esto es para rellenar con un guión bajo todos los campos que aparezcan vacíos.
solo de ese registro o lo de todos los registros que tenga la tabla. Esto ahora mismo no tiene mucho sentido, aquí como lo estamos viendo hoy, porque por defecto me aparece con un guión bajo, pero es útil, por ejemplo, cuando tú has importado una tabla de nombres de fuera y entonces quieres, digamos, homogeneizarla, normalizarla para que esté acorde con la aplicación. Entonces, del tirón rellenarías todo. Vale. Entonces, en este punto, los que estéis trabajando ya con la aplicación, pues seguramente no tengáis problema. Pero igual algunos de vosotros tenéis ya unos datos que están en una tabla de Excel o que están en otra aplicación diferente. ¿Hay que teclearse todos los nombres de nuevo? No. O sea, todo esto tiene una tabla detrás. Entonces, lo ideal es, si tú ya tienes una base de datos con tus nombres, rellenar primero esta tabla de manera que ya cuando vayas a asignar los nombres a los ejemplares los tengas precargados. Entonces lo puedes hacer mediante consultas de Access, o sea, con unos conocimientos básicos de Access se puede hacer, o sea, que no hay que teclear todo de nuevo. ¿Hasta aquí hay dudas? Muy fácil, ¿no? Pues, bueno, y este campito de aquí, que es un identificador, se rellenaría, bueno, es un identificador que vosotros deis ese nombre si lo tenéis, pero si os fijáis está vacío y no se rellena automáticamente. Y aquí tenéis el grupo, en el caso de los animales, y en el caso de que tengáis una colección botánica aparecerá familia. Y os aparece un desplegable, bueno, tenéis un desplegable ahora mismo porque yo tengo datos cargados ya en la colección. Pero a medida que lo vaya rellenando, pues tendréis vuestro propio desplegable y se rellenará. Sí, claro, es que en zoología, bueno, yo soy botánica, entonces igual si meto a la pata con los bichos, pues me lo tengáis muy en cuenta. Pero sí que es verdad que los zoólogos nos han dicho pues que a veces no sea la familia, sino que sea un grupo taxonómico superior por encima de género, que puede ser, no sé, otra cosa. Sí, de niveles taxonómicos por encima de género, pero que no sean familia. Entonces nos dijeron que mejor grupo, para no acotarlo a familia, porque otro no se suele, vamos, me imagino que igual depende del grupo con el que trabaje, se da más frecuentemente la familia o... Pero si no me confundo, en las botánicas te aparece familia, tal cual. Pues nada, os dejamos un ratito para que hagáis el caso 3.